Hola, bienvenidos una vez más a Ciencia más Café. Continuamos con la segunda parte del podcast Rompiendo el dolor, cannabis medicinal y su papel en el tratamiento, con la doctora Marely Vázquez Barreto. Doctora Marely, ¿qué criterios utiliza para determinar si un paciente es candidato para el uso de cannabis medicinal como parte de su tratamiento para el dolor? Pues bueno, los criterios se basan en diferentes factores. Uno de los principales es si el paciente ya ha consumido cannabis anteriormente o es la primera vez. Si ya lo ha consumido, en qué forma lo ha consumido, si es para uso recreativo o para tratamiento de algún síntoma. También otro de los criterios en los que nos basamos es si el paciente, además de tener dolor, está acompañado de insomnio, ansiedad o algún otro tipo de padecimiento como la náusea o el vómito. También los hábitos intestinales del paciente, si el paciente padece estreñimiento, va a ser un parámetro para que nosotros tengamos mucho cuidado en la prescripción del cannabis. Y otro de los criterios que nos importa mucho para saber que el paciente es candidato a usar cannabinoides es el tratamiento del dolor que ha tenido, si le han dado opioides y si de los opioides tiene dosis máximas y el paciente requiere, a pesar de las dosis máximas, todavía incrementar la dosis, ya que los cannabinoides nos ayudan a ahorrar este tipo de fármacos como lo son los opioides. ¿Qué tipos de dolor responden mejor a los tratamientos convencionales y en qué casos el cannabis medicinal podría ser una mejor opción? Bueno, aquí sí me gustaría aclarar bastante que el cannabis medicinal tiene pocas indicaciones para ser utilizado como monoterapia. El dolor, como lo expliqué hace rato, es una entidad muy compleja. Sin embargo, por ejemplo, el dolor agudo, secundario a un golpe inmediato, una caída, estoy jugando fútbol y me pegan con el balón, o se me cae algo encima, ese dolor de tipo agudo, inflamatorio, secundario en trauma, responde bastante bien a una monoterapia, es decir, a solamente tratamiento con cannabinoides. Esto porque, por ejemplo, el CBD, pues tiene una acción antiinflamatoria potente, al igual que el CBG. Sin embargo, por ejemplo, en dolores de tipo crónico, dolores neuropáticos o dolores que tienen algún componente oncológico o nociplástico, la monoterapia con cannabinoides no está indicada y de hecho el cannabis medicinal en ese tipo de padecimientos se utiliza como adyuvante o como medicación complementaria, nunca como medicación única. Entonces, como en conclusión, por ejemplo, si yo me pego, tengo un golpe, una caída o algo agudo, un dolor agudo, podría utilizar cannabis medicinal en lugar de utilizar AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, el diclofenaco o el paracetamol. El perfil que tienen los cannabinoides frente a un ketorolaco o un diclofenaco es muchísimo más seguro, por ejemplo, en los adultos mayores, los que tienen edades avanzadas de más de 80 años, ya que el cannabis medicinal no tiene efectos secundarios como la lesión del riñón o el sangrado de tubo digestivo, que no lo podría dar un diclofenaco o un ketorolaco. Entonces aquí podríamos tener como mejor opción el uso de los cannabinoides en dolor agudo o en dolor inflamatorio frente a los AINES. ¿Nos podrían mencionar algunos mitos sobre el cannabis en este contexto? Algunos mitos del cannabis en el contexto del tratamiento del dolor pues podrían ser que el cannabis es la panacea, que es para todos y para todo, y no es así. Existen criterios de quién sí puede tomarlo, quién no puede tomarlo y para qué padecimientos sí nos va a funcionar. Para esto se tiene que hacer una valoración médica y ver los antecedentes del paciente, así como los medicamentos que toma y las interacciones que se puede tener con ellos. Otro de los mitos es que el cannabis genera adicción. El cannabis no genera adicción cuando se trata de CBD, CBN, CBG y otro tipo de componentes de la planta. Sin embargo, el THC, que es la parte del cannabis que nos da el efecto psicoactivo, las alucinaciones, el estado eufórico o para lo que lo usan, que es para sentirse felices y contentos, sí nos puede generar un tipo de adicción secundaria a la liberación de dopamina por activación de los núcleos de recompensa del cerebro. Sin embargo, el CBD, por ejemplo, se ocupa para poder quitar adicciones a opioides, a cocaína, a heroína y también a THC.
Entonces, una combinación adecuada de cannabinoides con equilibrio en CBD, CBN, CBG y THC difícilmente nos va a llevar a una conducta adictiva. Por eso es que este mito tenemos que quitarlo. Los cannabinoides como tal, grado médico o prescritos para un fin médico, difícilmente van a generar adicción y al contrario nos van a proteger de que se hagan adictos, por ejemplo, al tramadol, al fentanil, a la morfina. Sin embargo, pues el cannabis de uso lúdico, que tiene altas concentraciones de THC, sí puede producir adicción. Otro de los mitos es que pues son, medicina tradicional. Sí es medicina tradicional, pero existen extractos grado médico, existen guías de prescripción, sobre todo canadienses, en las cuales se da una dosis estandarizada y se empiezan a valorar los síntomas y el comportamiento del fármaco, por lo que cuando se hace una prescripción adecuada y médicamente responsable, pues estos son fármacos. Doctora, ¿podría hablarnos sobre las principales barreras legales y regulatorias en México para la prescripción de cannabis medicinal en el tratamiento del dolor? Y también, ¿conoce alguno de los estatus legales del uso terapéutico de el cannabis en otros países? Y bueno, pasando como a temas legales, hablar sobre las principales barreras legales y regulatorias en México es todo un tema, sería muy amplio, pero pues básicamente el estatus legal del uso terapéutico de cannabis aquí en México está más dirigido al consumo lúdico y de uso personal, como le llaman ellos, uso adulto responsable. La legislación avanzó muchísimo en materia de eso, sin embargo, en materia de cannabis medicinal nos quedamos cortos. Sabemos que lo podemos prescribir, sin embargo, no contamos con extractos grado médico. En México hay una farmacia que intenta hacerlo a través de formulaciones magistrales. Sin embargo, pues no alcanzan a hacer fármacos como los cannabinoides sintéticos que podemos encontrar en Estados Unidos, como Sativex, Epidiolex y ese tipo de fármacos, o la Nabilona. Aquí solo tenemos de grado médico las fórmulas magistrales, que una sola farmacia las produce, y lo demás son grado suplemento alimenticio. Todo esto viene regulado en la Ley General de Salud, en el artículo 479, en el cual habla que los pacientes que tienen tratamientos con quimioterapia, pacientes oncológicos que presentan náusea y vómito, pacientes con VIH o pacientes en etapa terminal pueden consumir derivados cannabinoides de manera legal. Sin embargo, no nos habla de dónde comprarlos o dónde conseguirlos, ya que la COFEPRIS tiene autorizado solamente el uso grado alimenticio. En el Código Penal de la Federación, en el artículo 198, se modificó también la aportación de cannabis medicinal, y si yo soy un paciente que consume cannabis por alguna condición médica, no me puede pasar nada si traigo mi extracto, siempre y cuando traiga la receta, que tiene que ser una receta de tipo 2, con ciertas especificaciones que solicita la COFEPRIS y la Ley General de Salud. Sin embargo, en cuanto al uso personal de adulto responsable, pues ya hay ciertas características, ¿no? De que puedo portar cierto gramaje de hashish, cierto gramaje de planta seca, puedo tener hasta 5 plantas de menos de 1 metro en mi casa, y bueno, todo esto se ha potencializado con la aprobación de el uso de cannabis medicinal y exportación de productos desde el 2017, y afortunadamente a partir del 2021 se llevó a cabo en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de cannabis y sus derivados farmacológicos. Estas iniciativas de ley estuvieron un poco paradas en el gobierno anterior, sin embargo otra vez se está retomando. Se llevó a la Cámara de Diputados un manifiesto en el cual se explicó por qué era necesario tener una regulación en materia de cannabis medicinal, por qué era necesario contar con extractos grado médicos y por qué es necesario capacitar a los médicos y tener un aval de esta capacitación para que sepan prescribir cannabis grado médico y no estén consiguiendo los extractos con el vecino o la tía o la recomendación de los que están en el campamento de cannabis abajo de la estela de luz.
Entonces, a partir del próximo año se va a volver a retomar todo esto en el 2025 y se espera que para marzo o abril del 2025 se haga la legalización del uso de THC para fines de investigación y prescripción médica. Y bueno, esto va a ser con un recetario especial de la COFEPRIS. Esperemos que avancemos bastante bien en eso. En cuanto a las regulaciones, como el resumen que les puedo dar, podríamos hablar horas y horas. Afortunadamente, desde el 2011 todo esto fue avanzando y empezamos a tener como más libertad de prescripción de cannabis. Sin embargo, recuerden que aún nos falta muchísimo para poder llegar a la prescripción adecuada y responsable de un cannabis grado médico. Doctora Merelli, ¿qué cambios ha observado usted en la percepción y aceptación del cannabis medicinal entre los pacientes y colegas aquí en México en los últimos años? Pues bastantes. Sin embargo, todavía estamos un poco polarizados. La mitad del gremio médico y, a mi parecer, los médicos que ya llevan más años en la práctica son los que ponen un poco de resistencia, tienen este tipo de mitos o tabús sobre el cannabis, que es una droga, que genera adicción, etcétera. Entonces les da miedo prescribirlo y en ocasiones le ponen la barrera al paciente de que no lo haga. Sin embargo, pues ya que se les explica, se les dan pláticas o se les invita a conocer el cannabis medicinal, pues llegan a aceptarlo bastante bien y a trabajar con él adecuadamente. Y por el otro lado, los pacientes, la población en general, está muy abierta a su uso, creen que el cannabis es para todo y para todos, y justo ahí, en esa ambivalencia entre los médicos que no quieren, los médicos que sí quieren y el público que quiere todo, pues no estamos logrando los objetivos de una adecuada prescripción, porque la gente lo quiere para todo y para todos, y esto no es así. Y los médicos tampoco quieren recetarlo, y los que lo quieren recetar también lo quieren recetar para todo, y tampoco es la panacea, sigue siendo un fármaco. Siempre les he dicho que cannabis, hongos medicinales como psilocibina antes eran llamadas plantas de poder y se les daba un merecido respeto y era toda una ceremonia poder consumirlo. Lo mismo sigue siendo con los cannabinoides grado médico. Hay que hacer una valoración adecuada del paciente, identificar qué paciente sí, qué paciente no, y para qué me va a servir y para qué no. Entonces, que estas polaridades lleguen a un equilibrio nos va a costar, pero por eso tenemos que seguir haciendo este tipo de difusión a través de podcasts, videos, conferencias, para que podamos llegar al objetivo en el que ni la población cree que es para todos, ni los médicos crean que no hay que prescribirlo. Doctora, ya para finalizar, ¿cuál es su visión sobre el futuro del manejo del dolor en México, especialmente en cuanto a la integración de terapias alternativas, en este caso, el uso de cannabis medicinal? Y bueno, con esto la visión hacia el futuro del manejo del dolor en México, integrando terapias alternativas, va bastante bien. La verdad es que tener esta apertura del uso de plantas medicinales, de extractos en cualquier tipo de presentaciones, de combinarlo con otro tipo de terapias como acupuntura, medicina germánica, yoga, meditación, hongos medicinales y demás, amplía mucho el panorama en cuanto a la evolución del tratamiento del dolor, ya que, por ejemplo, tratamientos farmacológicos a veces se quedan cortos porque el paciente no solamente tiene una afección aguda, un dolor secundario, un golpe, una herida, el paciente a veces tiene dolor del alma. Entonces hay veces que una pastilla como un ketorolaco no va a ser suficiente y necesitamos tratar de abordar al paciente desde todas las áreas. Y este tipo de terapias alternativas, como el uso de los cannabinoides, el uso de la psilocibina, nos ayuda a llegar un poquito más allá del cuerpo del paciente, porque estamos también intentando llegar de manera farmacológica o bioquímicamente hablando a las áreas de la conciencia que se encargan de las emociones, que se encargan de la memoria, y que a través de todo esto nosotros también podemos modular dolor. Entonces, creo que el uso de este tipo de terapias alternativas en combinación con los tratamientos convencionales nos van a dar un mayor rango de tratamiento del paciente, podemos abarcar más áreas, no solamente el cuerpo, y de esta manera lograr una adecuada mejoría en nuestros pacientes.
Pues muchísimas gracias, doctora Marely, por estar aquí en el podcast y esperemos volverla a tener muy pronto. La verdad estoy muy agradecida por haberme invitado, espero que les haya servido y les voy a dejar mis datos. Me pueden encontrar en Instagram como doctora Marely Doypal. Y también me pueden mandar mail si quieren más información o alguna cita a doypaliativos, paliativos, @gmail.com. Y pueden mandarme mensaje de WhatsApp al 55 27 32 88 09. Agradezco mucho la invitación a Ciencia más Café. Si te gustó este podcast, suscríbete y comparte. Si deseas participar, manda un correo a cienciamascafe@gmail.com o mándanos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.